SER Podcast. Y la última hora nos lleva a Estados Unidos. Un francotirador ha disparado contra la multitud a las afueras de Chicago. Hay al menos 5 muertos y 24 heridos de bala. Ha ocurrido durante un desfile por el 4 de julio, que es el Día de la Independencia, y a esta hora la policía sigue sin confirmar que haya detenido al tirador, así que está todo absolutamente abierto en este momento. Victoria García, ¿qué más sabemos? Última hora. Hay un gran despliegue policial buscando a ese tirador, lo está contando en rueda de prensa el jefe del operativo y la alcaldesa, que dice que aún no es seguro salir a la calle porque no lo han localizado. Piden ayuda a la ciudadanía con vídeos o testimonios para dar con él. Un francotirador que ha sembrado el terror en un barrio residencial a las afueras de Chicago, la capital de Illinois, cuando unas 1000 personas participaban en el desfile del 4 de julio, familias con niños, disfrutando del día de la fiesta nacional. 25 disparos dicen haber escuchado los testigos. Algunos incluso han llegado a dar una descripción del individuo. Lo escuchamos. Estaba con mi familia, con mi mujer, mi hija, cuando escuchamos las detonaciones, pero con la música no nos aclarábamos bien, hasta que levanté la vista y vi a un tipo en un tejado, vestido con ropa marrón y una gorra, apuntando con el arma hacia los que desfilaban y disparando. La alcaldesa de la localidad acaba de cifrar en 26 las personas que se han llevado a los hospitales, algunas con heridas de bala, además de esos 5 muertos que tú decías. Tiroteo absolutamente abierto a esta hora en Estados Unidos, el francotirador sin detenerse. Lo vamos a ir contando todo lo que sepamos a lo largo de hora 25. Antes, el tiempo para esta noche. Luismi Pérez, buenas tardes. Buenas tardes. Noche que se presenta fresca en el Cantábrico, con bastantes nubes y algunas lloviznas, y mucho más bochorno en el resto del país. También las nubes van a ser algo destacables en Canarias, al norte, y algún chubasco todavía hasta medianoche aproximadamente en las montañas del noroeste del país, así como entre Murcia, Alicante y Albacete. Mañana habrá bastantes más tormentas de tarde, las más fuertes en el Pirineo catalán, en la provincia de Teruel y en gran parte de Castilla y León. Mañana con una subida de la temperatura en el centro peninsular y con bastante viento, especialmente en las mesetas. Y hay media hora 25 deportes. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. Paula Badosa ha caído eliminada en octavos de final de Wimbledon. Ha perdido con la rumana Simona Halep 6-1, 6-2. Rafa Nadal acaba de salir a la pista, disputa el primer set ante el holandés Van de Zandschulp. 3-2 va ganando en este primer set Rafa Nadal. En fútbol, el Barça anuncia los fichajes de Kessié y Christensen. Y en baloncesto, la noticia es que Pablo Laso no seguirá dirigiendo al Real Madrid. Discrepancias sobre la salud del entrenador con el club han hecho que termine una de las etapas más brillantes del Real Madrid en los últimos tiempos. Empieza hora 25. A la espera de nuevos datos que lleguen desde Chicago, hoy aquí en España la noticia más importante es la del empleo. Hoy hay 42.400 personas menos en paro que hace un mes. Es como si hubiese salido de las listas del paro del golpe una población comparable a la de la ciudad de Soria, Puerto Real o Plasencia. Todos de golpe, 42.400 personas menos en las listas del paro demandando trabajo. Desde hace 14 años no había un dato de parados tan bajo, desde octubre de 2008. Y la calidad del empleo también es noticia. 1 de cada 2 contratos que se firmaron el mes pasado fueron indefinidos, 1 de cada 2. Y escucharán, ya, pero tiene trampa porque muchos son fijos discontinuos. Bueno, menos de la mitad de los nuevos indefinidos son fijos discontinuos. Así que es noticia el cuánto empleo se genera en España y es noticia el de qué calidad se genera empleo en España. Alejandra de la Fuente. Buenas tardes. El tipo de contratación está cambiando y cada vez se afianza más la contratación indefinida. En el mes de junio, el 44% de los contratos que se firmaron han sido fijos y si hablamos de los jóvenes menores de 30 años, la contratación indefinida se dispara, pasando del 37% al 64% en el mes de junio. No obstante, el ritmo de creación de empleo se está frenando y el mes de junio cierra con 42.400 parados menos, una cifra algo baja al tratarse de un mes que se caracteriza por la contratación de cara al verano. En términos de seguridad social, nunca habíamos tenido tantos afiliados. 20,3 millones de personas trabajando, aunque el ritmo de crecimiento también es tibio. En términos desestacionalizados, que es como lo suele medir el Ministerio de Seguridad Social, la creación de empleo crece un 0,38%. Eso sí, en términos acumulados tenemos unos datos muy positivos y ahora estamos considerablemente mejor que antes de la pandemia. Se han creado 616.000 puestos más. A pesar de la evolución del empleo, con una inflación de 2 dígitos ahora mismo en España, hoy el gobierno ha reconocido que vienen curvas. La vicepresidenta le ha llamado tiempos complejos. Nadia Calviño. Tenemos que prepararnos como trabajar con un escenario de inflación más persistente y más elevada
Tenemos que trabajar con un escenario en el que los próximos trimestres van a ser complejos. En lo inmediato, mañana el Consejo de Ministros aprobará el Real Decreto que va a hacer fijos a 67.000 sanitarios de toda España que lleven meses, años, media vida algunos encadenando contratos temporales. No solo se acaba con la precariedad de esas decenas de miles de trabajadores sanitarios, sino que se impide por ley que en el futuro las comunidades, que es quienes contratan a los sanitarios, puedan volver a recurrir a la temporalidad por sistema. Mariola Lourido, buenas tardes. Buenas tardes, Aymar. Y para reducir esa elevada tasa de temporalidad en la sanidad, que en algunos territorios supera el 50%, el Gobierno va a prohibir que los interinos encadenen, como dices, contratos durante más de 3 años seguidos. Si después de esos 3 años esa plaza sigue siendo necesaria, las comunidades autónomas tendrán que sacarla a concurso porque se considera que es estructural. Esta es la clave del Real Decreto que va a aprobar mañana el Gobierno en el Consejo de Ministros. Se trata de la reforma del Estatuto Marco del Personal Sanitario, que establece además que las comunidades autónomas serán responsables de cumplir la norma y se anulará todo acuerdo o reglamento que no se ajuste a ella. Este estatuto se va a aplicar a los interinos a partir de su entrada en vigor. Es una de las medidas que complementa esa estabilización de los 67.000 que anunció Pedro Sánchez. Esto en realidad no se va a aprobar mañana exactamente, según fuentes de sanidad, porque es un plan a más largo plazo dentro de ese objetivo del Gobierno de bajar la temporalidad al 8%, después de los apercibimientos que hemos recibido de la Comisión Europea y del Tribunal de Justicia Europeo. Parte de las 67.000 plazas se van a cubrir por concurso de méritos, las de los últimos 5 años y las de 2017 a 2020 por el procedimiento ordinario de la convocatoria de oposiciones. Es, Aymar, el mismo sistema que se usó en la educación. Más allá de las mejoras para sanitarios, va a ser de alto voltaje político el Consejo de Ministros de mañana, porque el Gobierno pretende aprobar ya mañana un crédito para el Ministerio de Defensa de hasta 1.000 millones de euros. Este es el primer paso inmediato para la ampliación del gasto en defensa. Yolanda Díaz, la vicepresidenta, acaba de advertir de que esto no está pactado entre PSOE y Unidas Podemos, y de hecho Podemos ha endurecido hoy sus críticas públicas al PSOE. Esta es la situación en la que llegan mañana a un Consejo de Ministros crucial, en el que se va a aprobar, como decimos, este crédito para el Ministerio de Defensa, primer paso para ampliar el porcentaje del PIB que destinamos a la defensa. Guillermo Lerma, buenas tardes. Buenas tardes, Aymar. Y esas críticas se han endurecido sobre todo a raíz de esa información que avanzaba el país y confirman fuentes de la Moncloa el crédito de 1.000 millones de euros en defensa que el Gobierno pretende aprobar mañana en el Consejo de Ministros. Será uno de los acuerdos en esa reunión. De hecho, la vicepresidenta Yolanda Díaz hace unos minutos detallaba a qué iría destinada esa partida. Por un importe de 650 millones de euros con el armamento de las tropas de nuestro país en el conjunto del mundo. Daba más información y reprochaba las formas al ala socialista del Ejecutivo. Dice Díaz que ese gasto no estaba acordado con el socio de coalición. ¿Ese aumento de 1.000 millones estaba consensuado en el seno de la coalición? No, y creo que materias de tanta sensibilidad deben de tomarse de forma adecuada, con respeto a los aliados y, por supuesto, con respeto democrático a las Cortes Generales y nunca atendiendo a realidades que no son verdad. Hacía referencia a la vicepresidenta diciendo eso de las realidades que no son verdad al cruce de acusaciones que hoy han protagonizado precisamente la ministra Ione Belarra y la titular de Defensa, Margarita Robles, por el debate sobre si hay que subir o no la inversión militar. Lo que necesita la gente de nuestro país no es comprar bombas ni aviones de combate. Es emplear los recursos y la riqueza que producimos entre todos y todas para protegernos del impacto económico de esta situación. Le diría a la señora Belarra que le pregunte a la vicepresidenta Yolanda Díaz a ver si ella dice en Ferrol que se dejen de construir las fragatas F-110 que están creando muchos puestos de trabajo. Ha dejado claro Díaz que esas partidas no van destinadas al empleo ni en Ferrol ni en Cádiz. Podemos considerar que la negociación de los presupuestos, los últimos de la legislatura, serán claves para determinar el rumbo de la coalición y para el partido las posibilidades de reeditar el gobierno dependen en buena medida de cómo sean esos presupuestos. Guillermo, gracias. Hasta luego. Hoy la Dirección Nacional del PP ha avalado las nuevas becas de la Comunidad de Madrid, becas que podrán pedir familias que cobren hasta 180.000 euros al año para pagarles el bachillerato a sus hijos en centros privados, con dinero público. Cuca Gamarra en Hoy por Hoy ha equiparado, preguntada por Ángels acerca de esta medida de Ayuso, Cuca Gamarra ha equiparado que la educación pública sea para todos, independientemente de su renta,
con que con dinero público se le pague a las familias con mayor renta el bachillerato de sus hijos en colegios privados. El público, se tengan los ingresos que se tengan, es gratuito y, sin embargo, el que no es público, pues el acceso al mismo, evidentemente, forma parte del pago de unas matrículas. En ese sentido, el poder garantizar que todo aquel que quiera pueda elegir, creo que es un camino que es el correcto, ¿no? Y sobre todo, una familia que cobra 100.000 euros podría pagar, ¿no?, la educación. Sí, también la pública. Y es gratuita, ¿no? Y creo que ese es el planteamiento que tenemos y que nos hemos dado y que nadie cuestiona. Y llegados a ese punto le ha preguntado Ángels. Es decir, el Partido Popular asume la propuesta de Isabel Díaz Ayuso. Es una propuesta que ha hecho una presidenta del Partido Popular y por tanto sí. Le ha contestado en Hora 14, en la cadena SER, la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría. Y las becas surgen en este país para darles oportunidades y derechos a familias que tienen dificultades para que sus hijos puedan formarse en la universidad o en un grado de formación profesional. Estamos hablando de la mayoría de las familias de este país. Quiero decir, cuando hablamos de esas familias de la clase media trabajadora, me estoy refiriendo pues a los hijos de un agricultor, o a los hijos de un periodista, o a los hijos de un maestro, o a las hijas de una camarera, que sin esa beca le resultaría prácticamente imposible que sus hijos el día de mañana fueran a la universidad. Y por eso la propuesta que hoy hace la presidenta Ayuso y que además es ratificada y apoyada por el Partido Popular no es otra cosa sino quitar derechos a esas personas que necesitan esa beca para dárselo a rentas que no tienen ningún problema para que sus hijos estudien, y además son familias que deciden voluntariamente que sus hijos estudien en un centro privado. La medida no es que solamente sea injusta, es que la medida es absolutamente vergonzante, y más en una comunidad autónoma que Madrid es la comunidad autónoma que menos invierte en educación pública de todo el país. El escenario que dibuja la encuesta que publicamos hoy en la SER y El País con intención de voto es un escenario inédito hasta ahora en esta legislatura, porque Feijóo adelanta a Sánchez. Si las elecciones se celebraran hoy, el PP adelantaría al PSOE, pero los populares necesitarían a Vox para gobernar sí o sí. Y el PSOE, sin embargo, no alcanzaría la mitad más uno de la Cámara para una investidura o para aprobar leyes, no alcanzaría la mitad más uno ni aunque sumara a todos sus socios parlamentarios habituales, izquierda y nacionalistas. Mariela Rubio, buenas tardes. ¿Qué tal? Así es, los populares llegarían hasta los 118 escaños, ganarían 5 con respecto al mes pasado, los mismos que perderían los socialistas, que se quedarían con 103. El paulatino avance que vienen experimentando los populares tras el relevo de Casado por Núñez Feijóo arrastra como efecto secundario una tendencia a la baja de Vox, que hoy apenas mejoraría sus resultados con respecto a 2019. De hecho, esta es la primera vez que el PP recoge de Vox más votos de los que les cede. Unidas Podemos obtendría 31 escaños, aunque también por debajo de su anterior marca electoral. De cara a una hipotética investidura, nada cambia con respecto al barómetro anterior. La derecha del PP y Vox sumaría en promedio 169 diputados, insuficientes para la mayoría absoluta. Aunque en la horquilla más alta, las formaciones de Feijóo y Abascal sí podrían alcanzar los 181 representantes, algo que el barómetro no otorga a la izquierda ni en la horquilla más alta. Y más allá de la intención de voto, esta encuesta tiene un apartado que explica quizá buena parte de la desmovilización que se percibe en el votante progresista. Solo el 25% de los encuestados valora bien o muy bien las últimas medidas del gobierno contra la inflación, solo el 25%. Y entre los votantes del PSOE y de Unidas Podemos, el apoyo a esas medidas tampoco llega siquiera al 50%, digamos al aprobado. Javier Ruiz, buenas tardes. Buenas tardes. La izquierda tiene un problema porque quienes tienen apuros económicos apenas aplauden las medidas del gobierno, solo el 18,9% las considera buenas o muy buenas, y tiene un problema porque la derecha arrasa entre quienes no llegan a fin de mes. Un 31,4% va a votar a PP y a Vox frente al 22% que va a votar a PSOE y Podemos, casi 10 puntos menos. Así que hay un problema a la izquierda, pero hay además un problema democrático, y es que quienes no llegan a fin de mes dicen directamente que van a votar menos. La certeza de quiénes van a votar entre los ricos es del 8,6%, entre los pobres es del 7,9%, así que hay una diferencia que ahora mismo es problema democrático. Esta es la derivada política de una clave económica, y es que la inflación se ha convertido ya en el principal problema de los españoles, y muchos de ellos están recortando en ocio, en ropa, en lo más básico, en la cesta de la compra, pero el 36,4% de los que ya están recortando lo hacen en tratamientos médicos o dejando de ir a citas como dentistas o psicólogos para ahorrar.
Sobre medidas de alto componente ideológico que puedan reactivar a electorados progresistas, hoy el Congreso ha aprobado, digamos que el paso previo a que la nueva ley de memoria democrática salga adelante definitivamente. Esto es importante porque la ley llevaba meses bloqueada por la falta de entendimiento entre partidos de izquierda y nacionalistas y al final se ha llegado a un acuerdo casi con todos. Solo se han abstenido Esquerra y Junts. Así que la ley se encamina a su aprobación definitiva para que, entre otras cosas, el Estado asuma el buscar y exhumar los cadáveres de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo, o que se cree un banco de ADN de las víctimas, o que se cree también una fiscalía de sala específica de derechos humanos y memoria democrática para que lidere esas investigaciones. Adela Molina. La ley de memoria democrática enfila su recta final después de meses de parálisis con la aprobación esta tarde del dictamen que se va a debatir en el Pleno del Congreso del 14 de julio. La ley ha sumado finalmente el respaldo de la mayoría de los grupos. PP, Vox y Ciudadanos han votado en contra y Junts y Esquerra Republicana de Cataluña se han abstenido. Los republicanos, socios habituales del Ejecutivo, creen que aunque la norma ha tenido avances, aún se queda corta, especialmente por no derogar la ley de amnistía del año 77. Carolina Telechea es su portavoz. En España se cerrará la herida el día que los familiares no deban acudir a la justicia internacional para juzgar a los verdugos fascistas y la reparación sea completa. Los grupos de la derecha han centrado sus críticas en la enmienda pactada con Bildu para que una comisión investigue posibles violaciones de los derechos humanos hasta el año 1983. Jaime Miguel Mateu, del Partido Popular. Que de la mano de los herederos políticos de los asesinos etarras, Bildu y demás país, se propone prolongar el franquismo hasta la época de Felipe González. ¿Son ustedes conscientes, señores del Partido Socialista, lo que hacen ustedes ampliando este periodo de tiempo? Fuentes gubernamentales rebajan ese punto de la ley, incluido en una disposición adicional, asegurando que la comisión será académica, de historiadores, para hacer un estudio y que no supone ampliar los supuestos de la ley hasta el primer gobierno de Felipe González. Y el alto representante europeo para la política exterior, Josep Borrell, acaba de pedir un análisis exhaustivo de lo que pasó en la frontera de Melilla con Marruecos hace semana y media. La muerte de por lo menos 23 personas, el número que reconoce el gobierno marroquí, aunque las organizaciones pro derechos humanos insisten en que son más. Borrell advierte de que es absolutamente imprescindible que se analice el cómo y el porqué de lo que pasó. Que se analice exhaustivamente, dice. Y acaba de terminar en el Europarlamento hace unos minutos el debate sobre este asunto, un pleno sobre este asunto, y en ese debate la representante de la Comisión Europea ha pedido dignidad para quienes intentan cruzar la frontera marroquí. Corresponsal comunitaria Griselda Pastor. Buenas tardes. Bruselas evita criticar a Marruecos, pero exige que en cualquier condición se trate dignamente a las personas que llegan a las fronteras de la Unión. In all situations, people must be treated with dignity and respect for fundamental rights. Es la comisaria de Justicia asegurando que ha tenido con España una muy buena cooperación a raíz de las muertes en Melilla y que está intentando I intend to engage with Morocco further to discuss the tragic events in Melilla. Obtener mayor información y un mejor intercambio para que entiendan bien las políticas de inmigración europeas con las autoridades marroquíes. Hora 25. Aimar Bretos. Se sigue buscando a esta hora a 15 personas desaparecidas por el desprendimiento de un glaciar en los Dolomitas, en los Alpes. Hay 8 muertos confirmados y 15 personas a las que se sigue buscando con pocas esperanzas ya, porque hay más de una decena de coches en el parking que nadie reclama desde hace días. Nieves Goicoechea. Los investigadores sospechan que el accidente se ha producido por el desprendimiento de un bloque de hielo dentro del glaciar. Este bloque arrasó con todo a su paso, incluidos grupos enteros de montañeros. La caída del glaciar se produjo tras varios días de altas temperaturas en la zona que en algún momento llegaron a los 10 grados. Según el experto del Centro Italiano de Investigación, Roberto Colucci, estos episodios se pueden repetir y es probable que este glaciar desaparezca dentro de 20 o 30 años. Colucci asegura que en el año 2100 habrá desaparecido el 70% de los glaciares alpinos. Este experto mantiene que en 20 años, por debajo de los 3.500 metros de altura, no existirá ningún glaciar porque estas zonas heladas están en total desequilibrio. Y ojo a esto que cuenta hoy el diario El País. Los hepatólogos dan por hecho que es poco realista pedirle a la población que no consuma nada de alcohol en sus vidas para proteger el hígado, y partiendo de esa base, lo que piden es que no se beba al menos durante 3 días seguidos cada semana. Que no se beba nada durante 3 días para no reventar el hígado, para cuidar de nuestro hígado. Joan Jimeno, buenas tardes. 3 días como mínimo, buenas tardes, porque lo ideal sería no beber. Y no solo eso, porque tiene que ir acompañado de buena alimentación y moderación. No vale con dejar de beber 3 días
y luego beber sin control el fin de semana. Mensaje de advertencia de los expertos reunidos en el Congreso Internacional del Hígado, donde está el compañero del País, Pablo Linde, porque Europa padece la mayor tasa de consumo de alcohol del mundo. Cada año mueren en el continente 287.000 personas por enfermedades hepáticas. De ahí esa petición que decías, precios más altos y menos publicidad. A medida que la policía les achica espacios, los narcos van a más en su I+D para el crimen. Lo último, drones y pequeños submarinos no tripulados para cruzar el estrecho transportando hasta 200 kilos de droga. La Policía Nacional ha desmantelado una organización que fabricaba este tipo de vehículos acuáticos sin tripulación para meter la droga en España vía estrecho. Radio Algeciras, Cándido Romaguera. En total se ha detenido a 8 personas, de las que 6 han ingresado en prisión. La organización construía de manera artesanal drones y semisumergibles, además de realizar dobles fondos en otros medios de transporte para organizaciones criminales. Los detenidos realizaban los trabajos en diferentes naves industriales de Castellar de la Frontera, siendo la primera vez que se intervienen este tipo de drones submarinos. En total han sido incautados 6 aparatos, entre los que se encontraban 3 vehículos submarinos no tripulados, 2 de ellos en fase de fabricación y uno prácticamente concluido, que debía ser entregado a narcotraficantes franceses para el transporte de importantes cantidades de cocaína, tal y como ha confirmado el jefe de la UDICOL en la comisaría de policía de Algeciras. Se ha podido observar y constatar que la organización investigada recibía multitud de visitas de organizaciones criminales radicadas en diferentes puntos de Europa, que venían con la intención de que se les proporcionara este tipo de artefactos o drones. Además de las 8 personas detenidas por tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal, han sido intervenidos 145 kilos de hachís, 8 de marihuana, además de 157.000 euros, 10 vehículos y los 6 drones de gran tamaño con hasta 12 motores y autonomía para 30 kilómetros. Hora 25. Aimar Bretos. La policía de Chicago acaba de confirmar que el francotirador que ha matado a 6 personas en un desfile por el Día de la Independencia allí en Estados Unidos y ha herido a otra treintena, el francotirador sigue suelto, no saben dónde está y continúa armado a esta hora. Lidia Ramón. Sí, lo han confirmado en una rueda de prensa que acaba de dar un responsable de la policía de Chicago, que ha elevado a 6 la cifra de muertos y a 31 la de hospitalizados. Dicen sigue armado, sigue suelto y es un hombre blanco de unos 18-20 años con una camiseta blanca o azul. A esta hora la mirada de Xavi Vidal-Folk. En las encuestas el PP avanza y desborda al PSOE. Puede haber muchos motivos para este fenómeno. De momento virtual, atención, pero ilusionante para unos y frustrante para los demás. Entre ellas, que pocas veces un gobierno ha encajado el desgaste de 3 crisis seguidas, una tras otra. La pandemia, la dificultad de la recuperación y el impacto de la invasión de Ucrania, que ha disparado la inflación y las incertidumbres. A lo mejor es injusta la percepción ciudadana, porque el gran problema previo, el gran drama anterior a estos 3 episodios dramáticos, el paro, lo ha encajado y encauzado este gobierno como ninguno. Hoy mismo tenemos otra vez muestras de ese logro triple: menos parados, más empleados, muchos más afiliados a la Seguridad Social. Pero quien manda en las encuestas es justo la percepción ciudadana, más que la lógica de las medidas económicas y sociales adoptadas. Y para esa percepción parece pesar más la inflación, que viene sobre todo desde el exterior, que el alivio en los puestos de trabajo más forjados desde dentro, porque los precios los nota, dicen las encuestas, más del 94% de la población, y el empleo preocupa menos, ya solo al 80%. Bueno, seguramente hay otro motivo, que es político, además de estas cuestiones económicas. El nuevo liderazgo del PP no se moja mucho en casi nada, pero evita la rudeza del anterior y se presenta como constructivo y afable. Mientras que en el gobierno cada decisión trae ruidos y cuesta un horror. Siempre hay alguien dispuesto a enmendar la plana y aparentar o aflorar divisiones. Parece como si Feijóo, sin hacer nada más que mostrarse, hubiese arrebatado a Sánchez las simpatías del centro. O este arregla los estropicios infantiles de la coalición, o las encuestas la jubilarán. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.